De Fukushima devuelve al mundo el pánico a la radioactividad. La crisis ha originado profundos cambios en la sociedad japonesa, que se opone ahora mayoritariamente al uso de la energía nuclear y ha derribado al gobierno de Naoto Kan, aupando al poder a Yoshihiko Noda, el sexto primer ministro en los últimos 5 años en Japón. Durante la crisis, Yukio Edano fue el rostro visible del gobierno, un papel difícil en medio de la mayor crisis de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Acusado de mentir y ocultar información, el equipo del primer ministro Naoto Kan resistió hasta finales de agosto, pero dio un giro radical a su política, impulsando las energías renovables y proponiendo el cierre definitivo de las plantas nucleares. En aquel momento, los miembros del gobierno tratamos de que toda la información sobre la situación en la central fuera correcta. Sin embargo, la pregunta es si era correcta la información que recibíamos el primer ministro, yo como portavoz del gobierno y el ministro de Economía, Industria y Comercio. Creo que es algo que se tendrá que verificar. Si pensamos en un plazo de 10 a 20 años, podemos concluir que es inevitable terminar con las centrales nucleares, aunque pienso que si se apagan mañana mismo, tendrá un gran efecto sobre la economía y la sociedad. Después de Fukushima, mayor parte de los japoneses está cambiando esa idea. Estamos equivocados. Ahora tenemos que criticar, tenemos que hacer resistencia. Cuando ellos hacen malas cosas, repitiendo el mismo plan de construir ese central nuclear, por ejemplo. Así que se ha cambiado. Pero nos faltan todavía somos muy tranquilos. Así que mientras que estamos callados, este Ministerio de Economía e Industria o los políticos vendidos, comprados, empujarán ese mismo plan. Mantener centros nucleares es crimen de lesa humanidad, ¿no? En la escuela de primaria número 4 de Fukushima la clase va a terminar. Aquí el curso ha comenzado unos días más tarde que en el resto de Japón para preparar las medidas antirradiación. La ciudad está a 60 kilómetros de la central, pero la incidencia de los rayos gamma es mayor que en otras localidades más cercanas a la planta. Cada alumno lleva un dosímetro para evitar la sobreexposición. En el patio se han podado varios árboles y se ha clausurado la piscina contaminada por el cesio radioactivo. Lo más importante, antes que la peligrosidad de la radiación, es no entender el peligro de la radioactividad. Muchos padres son presa del pánico, transmiten ese miedo a sus hijos y eso deja a los niños afectados. A solo 1 kilómetro de la zona de exclusión, muchos vecinos de la central de Fukushima se preparan para volver por unas horas a sus casas en el área prohibida. Les dan ropa de protección y algunos consejos para retirar sus enseres. Desde el comienzo de la crisis se han hecho unas 200 expediciones como esta. 80.000 vecinos de la región se han convertido en refugiados y cada vez tienen menos esperanzas de regresar a sus casas. El vehículo se pierde dentro de la zona de exclusión, de donde salen y entran continuamente autobuses cargados de trabajadores que se relevan para limitar la exposición a la radioactividad. A pesar del riesgo, los herederos de los héroes de Fukushima llegan de todos los rincones del país en busca de un sueldo mejor. Muchos están alojados en barracones como estos en el límite donde comienza la zona de mayor peligro. Otros en los hoteles de la zona, donde se reúnen a la hora de la cena para comentar la jornada. Para muchos es su primera experiencia en la industria nuclear. Mi familia me apoya. Además, mis padres son de Fukushima y por eso mi labor aquí también tiene el significado de querer ayudar a Fukushima. Mi trabajo está relacionado con los contenedores para el cesio radioactivo. Instalamos las cajas donde se guarda el cesio. Los trabajadores de la central animan la vida de pueblos como Hirono, a solo 22 kilómetros de la planta nuclear. Aquí solo quedan 300 de sus 5.500 vecinos en una zona donde los habitantes deben estar listos para evacuar en cualquier momento. El señor Miemoto es uno de los pocos habitantes del pueblo.
Como antes del 11 de marzo, poda sus árboles con mimo a pesar de que le han advertido de que no toque las plantas donde se acumula la radioactividad. Ahora solo quedan él y su mujer en la casa. Una de sus hijas vive en Tokio y la otra se fue en abril junto con su nieto. ¿Cuándo se podrá regresar? No se sabe. Los que están refugiados quieren que se aclare la situación. Algunos vienen de vez en cuando por aquí a ver sus casas, aunque estén evacuados. Cuando pasan por delante, me ven, hablamos y me dicen que quieren volver cuanto antes a casa, pero no saben cuándo se van a estabilizar los reactores. Son muchos los que me dicen esto. Su pequeño huerto ya no tiene ningún valor. Su hija les pide que no consuman nada de lo que recolectan por miedo a la contaminación, así que preparan las últimas cebollas que han recogido para tirarlas. Aquí la catástrofe de Fukushima sigue tan presente como el primer día. Para el matrimonio Niemoto no tiene sentido huir, pero muchas familias con niños se han ido y no tienen fecha de regreso. Todavía nadie puede decirles durante cuánto tiempo su hogar seguirá estando en medio de una tierra envenenada. Nuestro próximo reportaje lo vamos a dedicar a los cooperantes. Las revueltas de la denominada Primavera Árabe han abierto nuevas vías de colaboración con los países del Mediterráneo, especialmente con Túnez y Egipto. La cooperación española se ha comprometido a apoyar sus procesos hacia una transición democrática. En Egipto, con el juicio abierto a Hosni Mubarak y unas elecciones para las que todavía no hay fecha, el futuro político se perfila incierto. Informe Semanal ha visitado el país donde se trabaja en defensa de los derechos humanos y las reformas políticas. Además, hemos visto cómo ONGs españolas trabajan con colectivos de mujeres discriminadas educativa y sanitariamente, algunas marcadas por la ablación, una práctica que se remonta a la época de los faraones. El presidente Mohamed Hosni Mubarak ha decidido renunciar al cargo de presidente de la República. Han pasado más de 6 meses desde que los egipcios consiguieron derrocar al dictador Hosni Mubarak y en las calles del país, mientras unos mantienen vivo el espíritu de Tahrir, otros respiran desconfianza. Los jóvenes piden una segunda revolución. Los mayores tienen miedo. Los musulmanes se sienten más fuertes, los cristianos coptos perseguidos. La riqueza sigue siendo de unos pocos y los pobres están atrapados por la crisis que atenaza al país. Pero en medio de toda esta incertidumbre, una certeza sobresale. Después de la revolución del 25 de enero, ya nada será igual. Egipto camina hacia el cambio y necesita ayuda para avanzar. في بعض الأوقات كانت بتشتغل بالمجان للثوار. هنا كان مكان المستشفى الميداني. Hossam Ali es el presidente de la Academia Egipcia Democrática, una de las asociaciones que alentó las revueltas de enero. Al pasar por Tahrir, todavía recuerda cada minuto de esos intensos 18 días en los que consiguieron acabar con la dictadura. Fueron días pegados literalmente a Facebook o Twitter, incluso desde sus casas, concienciando a la gente de que la democracia debía instalarse en Egipto. Lo más fácil ha sido derrocar a Mubarak,
Pero el crear un gobierno democrático, tal y como en los países civilizados y modernos, eso es un trabajo muy largo y difícil que está ligado a elecciones parciales y a multipartidismo. Hossam y otros activistas de la asociación acaban de volver de España. Hablaron con las figuras de la transición, se interesaron por la formación de partidos políticos y candidatos y estudiaron la Constitución para coger ideas que les ayuden a definir su propio modelo. Esas ideas sobre participación ciudadana y política se transmiten a través de su emisora de radio por Internet. En programas como el de Nada Asid se explica, por ejemplo, un proyecto para formar observadores electorales universitarios. Durante la revolución, el papel de la radio fue transmitir en directo desde la plaza Tahrir lo que estaba sucediendo allí. Y citábamos a la gente a que participara, a que fuera a la plaza y expresara su opinión, estuviera a favor o en contra. Queda poco tiempo para las elecciones y eso es un reto para nosotros. Tenemos que formar ese lobby de unidad democrática y tenemos que ganar las elecciones. Ese es el papel que tenemos que cumplir. Por eso trabajamos las 24 horas. Casi no dormimos. Llegamos a todas las provincias, hablamos con todos los partidos políticos para intentar que este proceso se realice de forma científica y democrática y que esté a nuestro favor. No queremos que otros acaparen esta revolución que es fruto de los demócratas y no de los extremistas. La repercusión de la revolución en barrios marginales o en las zonas rurales ha sido diferente. En estos asentamientos de infraviviendas se hacinan muchas familias sin equipamientos públicos ni servicios básicos, con enormes tasas de analfabetismo y desempleo, especialmente entre las mujeres. Shadia Ahmed vive en Ezbet El Ahana. Lleva divorciada 4 años y perdió su trabajo a causa de una enfermedad, pero no recibe una pensión. Incorporarse a este taller de costura, promovido por la ONG española Conemund, le ha devuelto la alegría. Aquí he aprendido muchas cosas que antes no sabía hacer. Además de bordar, he aprendido a coser, a trabajar con la máquina. También he aprendido a planchar, que no sabía. Espero que cuando termine este proyecto yo pueda conseguir tener un pequeño negocio. Las asociaciones locales se encargan de seleccionar a las beneficiarias y son ellos quienes dirigen su formación. El proyecto les proporciona el material y ellas hacen uniformes de colegio que luego venden muy barato. De esta forma, toda la comunidad se beneficia y ellas reciben un salario a fin de mes. Realizamos campañas, encuentros y sesiones educativas para que la mujer sepa cuál es su papel dentro de la sociedad y poder transmitirles las ideas que nacieron en la plaza de Tahrir. Les enseñamos términos políticos que no conocían, como democracia, igualdad y otros, para que empiecen a saber lo que significan. Pero esa igualdad no será real hasta que todas tengan acceso a los mismos derechos. La falta de documentos de identificación es una de las principales causas de exclusión femenina. En el barrio de Dar el Salam, la ONG Cideal ha formado a líderes locales para ayudar a sus vecinas a tramitar esos documentos necesarios para obtener subsidios, reclamar una herencia o escolarizar a los hijos. Sin documentos, la mujer no podía justificar su existencia. Era invisible. Pero después de los cursos de formación que les damos, se han dado cuenta de la importancia de tener una partida de nacimiento y de tener un DNI, con los que va a poder obtener una cartilla para poder votar en las elecciones. Todo esto ha ayudado a estas mujeres a que se sientan útiles, porque existen. Las tradiciones patriarcales han excluido históricamente a las mujeres, pero su papel es fundamental para el cambio social y el desarrollo comunitario de este país de 80 millones de personas con grandes diferencias de renta. El 42% vive por debajo del umbral de la pobreza
y la revolución ha agravado aún más la crisis económica y el desempleo. Nos han pedido apoyo económico. Y por eso la respuesta de España fue rápida a la hora de articular esta línea de financiación a través de créditos blandos y de desarrollo de 300 millones de euros para el Mediterráneo. Y en tercer lugar, la sociedad civil nos demanda, nos pide apoyo. Nos pide no solamente apoyo financiero, que le necesitan también para sostener a sus propias organizaciones, para poder realizar un trabajo en su país. También nos piden un apoyo de intercambio de experiencias. Ellos se sienten cercanos a España. Ellos miran con una lente de aumento ahora el proceso de transición española. Sin el apoyo de las ONGs españolas, muchas asociaciones locales no podrían mantener sus proyectos. En este taller de pastelería, promovido por Cideal, las mujeres de Mirs el Kadima, otro barrio marginal de El Cairo, aprenden el oficio y se las ayuda a encontrar trabajo en comercios cercanos o se las apoya con microcréditos para que pongan en marcha sus propios negocios. La clase es su punto de encuentro, el único espacio en el que alguien les habla de democracia, derechos sociales y cambio. Venir aquí ha sido un cambio para mí. Antes me quedaba en casa, hacía las tareas domésticas y cuidaba de mis hijos, pero ahora he conocido a gente. Sé moverme sola, sé cómo ir a comprar y ocuparme de otras cosas. He aprendido mucho. Es difícil convencer a los maridos. El mío estaba totalmente en contra al principio, pero le convencí cuando le dije que la vida está cambiando alrededor nuestro, que los gastos están aumentando, y me dejó venir, y espero conseguir un trabajo para tener más ingresos. Pero el país está sumido en la incertidumbre. La tensión ha vuelto a las calles al reiniciarse el juicio contra Mubarak, enfrentando a partidarios y detractores del dictador, y crecen las protestas reclamando reformas y las manifestaciones ante la Embajada de Israel. Y todo eso con el turismo por los suelos, huelgas continuas y caída de las exportaciones. Es normal que estemos pasando por esta fase. Llevábamos 30 años viviendo bajo la opresión. Pero como jóvenes de Tahrir, pensamos que Egipto va a entrar en una fase de mayor estabilidad y libertad. Ana Abdel es uno de los técnicos de la Unidad de Investigación y Desarrollo Legislativo impulsado por la cooperación española dentro del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Estudian la legislación y elaboran recomendaciones para modificar leyes que violan los derechos humanos. En esta nueva etapa, además de trabajar en la futura Constitución, quieren concienciar al ciudadano egipcio sobre cómo elegir a sus candidatos. La gente necesita aprender lo que es democracia. El ciudadano egipcio no puede pasar a la democracia de la noche a la mañana. Ningún país del mundo lo ha conseguido. Hay pasos determinados que la sociedad civil ha empezado a dar. Hay zonas, como universidades, colegios, etcétera, en las que nunca se hubiera permitido a las organizaciones entrar para influenciar a los niños y a los jóvenes. Ahora, incluso, se empieza a ir a las mezquitas y las iglesias para hablar de democracia, particularmente en las zonas donde los movimientos islamistas están más integrados. Día a día visitan los barrios y viajan por las provincias para conocer las necesidades reales de la gente y sus condiciones de vida. Con los nuevos partidos políticos que se están formando, debaten sobre cómo alcanzar los objetivos de la revolución y colaboran con más de 700 asociaciones locales que les informan sobre problemas que violan los derechos humanos. Problemas como el de la ablación, una práctica ancestral sufrida casi por el 90% de las mujeres musulmanas o cristianas, que desde el año 2008 es ilegal en Egipto. En este centro de Dar el Salam de Conemund, las niñas de 8 a 12 años ya no se asustan cuando les explican qué es la ablación. Saben que las mutila como mujer y que no es un deber religioso ni moral.
Si queremos el cambio, tenemos que empezar por estos barrios marginales. Las mujeres aquí no son inferiores a ninguna otra, todo lo contrario. Son chicas que quieren aprender, que tienen ansias y ganas de conocer más, y por consiguiente hay que trabajar con ellas. Y para motivarlas y prevenirlas en temas como la ablación y las infecciones que puede causar, utilizamos herramientas sencillas como canciones, poemas y mensajes cortos que nos ayudan mucho a que ellas lo entiendan. He aprendido que la ablación no debe practicarse porque una niña puede morir por ello. Y si nos enteramos de que alguien está pensando simplemente en practicarlo, nosotras debemos ayudarla a decir que no. A través de las niñas se llega también a sus familias, a los colegios. Aquí hacen amigas, aquí las enseñan a cuidarse. Aquí, en definitiva, se va tejiendo la nueva mentalidad de las egipcias. Es el momento de hacer visible a la mujer egipcia, ahora o nunca, es un momento. Si no aprovechamos esta ocasión en la que se intenta aumentar la visibilidad de la mujer, su participación en todas las esferas públicas, sobre todo participación democrática, si no lo consiguen ahora es probable que no tengan una oportunidad tan buena como esta para hacerlo. Se necesitarán varios años para eliminar la huella de la dictadura y los egipcios tendrán que acabar con sus tradiciones patriarcales y abrazar la democracia que tantos esperan. Pero, como dicen algunos, el que conoce la luz ya no puede volver a la oscuridad.